Hola, muy buenas noches. Eh, Quiero a través de este video referirme a un mamífero que es muy importante en los ecosistemas naturales del continente americano, desde el Valle del Yukon en Alaska hasta las llanuras de la Patagonia en Argentina y Chile, y que ustedes lo pueden apreciar en esos pequeños óleos que hay a mis espaldas, el puma o león americano. El objetivo de este video básicamente es exponer la conveniencia de su conservación en el territorio chileno sudamericano, principalmente por el bajo número de ejemplares que han sido identificados en zona de planicie litoral y de cordillera de la costa, y luego también en algunos valles andinos donde la caza clandestina eh, injustificada, en mi apreciación, también ha generado mucho daño en esta especie, en este mamífero autóctono que es el mayor de los felinos chilenos y que al mismo tiempo es un excelente controlador biológico de roedores silvestres, de conejos y en parte también de liebre. Así que en ese contexto, por medio de esta presentación, solo quiero limitarme a exponer la urgencia y la necesidad de que la comunidad nacional, pero también la comunidad iberoamericana y también los habitantes del hemisferio norte, vale decir México, Estados Unidos y Canadá, pudiesen tomar conciencia respecto del rol insustituible que tiene esta especie en los distintos ecosistemas naturales. Eh, si uno hace un poco de memoria respecto de la evolución que ha tenido esta especie en los distintos sistemas ecológicos, este es el caso de lo que pasó durante el periodo de la conquista en los Estados Unidos, donde lamentablemente el puma fue prácticamente exterminado de las montañas del este, es decir, de la cordillera de los Apalaches. Y solamente en este momento sobrevive un pequeño número de ejemplares en la península de Florida, la llamada pantera de Florida o Florida panther, y la mayoría de las subespecies, podríamos decir, que hay en Norteamérica se han centrado en las rocosas, también en la cordillera de las Cascadas, en la zona de Arizona, Nuevo México y en toda la parte del centro norte, es decir, al norte del lago Michigan, vale decir Wyoming, Montana, etcétera. Así que ese es un ejemplo concreto de cómo se le fue exterminando, y también sumado a ello el hecho de que en Estados Unidos hay estados que permiten la caza del puma y otros que no lo permiten. Pero bueno, ese es un tema puntual que ocurre en el país del norte. Ahora, respecto del caso de Chile, lo que yo quiero tocar en esta presentación esencialmente es el hecho de que nosotros, por los estudios de carácter científico que se han venido haciendo desde el siglo XVIII en adelante, podríamos decir que hay entre 4 a 5 subespecies geográficas, o sea, asociadas a distintos ecosistemas diferentes desde norte a sur. El puma del norte o de la puna, del altiplano, que generalmente ha sido observado ahí a los pies del volcán Licancabura, al norte, digamos, del, de lo que es Calama, al noreste de Calama, también en el Valle del Loa, en el Alto Loa, y ciertamente también que hay una población interesante de ejemplares en el sector andino y preandino, ubicado al interior de Iquique, donde está el Parque Nacional del Volcán Isluga. ¿Ya? Esas son las poblaciones quizás más potentes que hay hacia el Chile septentrional. Aparte de otro grupo también pequeño que está donde hay poblaciones de Huemul del norte, de Taruca, y también Vicuñas y Guanacos, que es en la falda del volcán Tacora, es decir, al noreste de la ciudad de Puerto Arica. Entonces ahí tenemos
un elemento importante de analizar porque es una especie que ha sido muy poco estudiada. Quizás el esfuerzo importante que hubo en algún momento fue de universidades asentadas en Antofagasta, donde el doctor Guerra, en este centro de recuperación de especies nativas, recogió y recibió pumas que habían sido producto de decomiso muchas veces, ejemplares juveniles, y a cuyos padres habían sido cazados o capturados con armas de fuego. Entonces, el destino que se les dio fue primero este centro de recuperación de fauna en el puerto de Antofagasta y posteriormente el Zoológico Nacional. Ahora, respecto de lo que es Chile Central, donde habría otra subespecie geográfica, el denominado Felis con color puma, distinto del Felis con color incarum, que es el que habita en el altiplano de Tarapacá y Antofagasta, eh, es importante para mí, más que los ejemplares que hay en áreas de precordillera y de cordillera andina, como por ejemplo el cordón de los españoles, al interior del Santuario de la Naturaleza en el Arrayán, y los que habitan ahí en el sector de la Reserva Nacional del Río Cipreses, en la sexta región, son los ejemplares costeros. Principalmente me refiero a los que hay en el entorno de los Vilos. Luego habría una población en el entorno de el túnel de Zapata, en el límite entre las regiones de Valparaíso y Santiago. Y luego aparece otra población interesante entre Matanzas, Navidad, Pichilemu, Bucalemu, Boyeruca y la cuenca del lago Bichuquén. Vale decir, abarca el borde oceánico de la cordillera de la costa y también parte de la planicie litoral desde el sur de la región de Valparaíso hasta el sector norte de la región del Maule, es decir, la costa de la provincia de Curicó. Luego aparecería otra población de interés en la costa al sur de Cauquenes, Peyúgue, Curanipe, todo el sector de Chobellén, hacia arriba, Santa Sofía, todo ese sector. Y finalmente vendría otro grupo interesante que ya vendría a ser una subespecie asociada a la Araucanía, que son los ejemplares que habitan en la cordillera Nahuelbuta, es decir, en la cordillera de la costa al sur del río Biobío y hasta el norte del río Tolten. Entonces, en ese sentido, ahí hay un rol muy importante del Parque Nacional Nahuelbuta como reserva biológica, como centro de conservación de especies, no solamente de felinos, sino que de cánidos, de mustélidos, de aves de rapiña, en fin, de pájaros carpinteros, etcétera. Así que en el caso concreto de este felino que yo he venido mencionando, esencialmente el rol es como controlador biológico natural de roedores, también de liebre, y ciertamente controla algunas poblaciones de mamíferos silvestres, como por ejemplo los camelios, el caso del el guanaco luán, y en el norte de nuestro país está el caso de que controla también o captura en ocasiones muy distantes, ciertamente, llamas, alpacas o vicuñas. Pero eso está muy focalizado porque la cantidad de pumas es muy poca. Ahora, hacia el sur hay una población interesante en las zonas precordilleranas de la cuenca del lago Yanquihue, en la cuenca del lago Colico, del lago Villarrica, en fin, y que en general son ejemplares de un tamaño mediano, más o menos unos 45, 50 kilos, y yo los que he podido ver es un color, un tono más bien rojo ladrillo, el pelaje, un color que tiende a imitar la madera, así como la madera raulí, entre café rojizo, ¿ya? Finalmente en la zona patagónica ahí vuelve a pasar lo mismo, hay variaciones que mucho imitan, o los colores de la pampa tienden a ser más amarillentos, o bien imitan los colores de el bosque de Lengui y de Ñirre, pero lo que llama mucho la atención en el Parque Nacional Torres del Paine es la envergadura de los ejemplares, sobre 70 kilos de peso, las hembras sobre 90, los machos adultos. Y bueno, el área esencial dentro del Parque Nacional Torres del Paine, donde hay una población de interés, diría yo, aparte de lo que es el sector de Cerro Guido, es principalmente el entorno del lago Nordenholm, del lago Sarmiento y también de Laguna Amarga. Pero obviamente como este es un animal muy plástico, es un mamífero muy plástico, muy móvil, que aparece y desaparece, es casi un fantasma,
de la zoogeografía chilena. Bueno, los ejemplares están, muchas veces ellos nos ven a nosotros, pero nosotros no a ellos. Entonces lo fundamental es poderlo apreciar con respeto, no ahuyentarlo, no buscar el conflicto con ellos, porque es muy difícil que un puma ataque a un ser humano. Y sí, yo creo que poder dimensionar el invaluable rol ecológico como controlador de plagas que tiene dentro de los ecosistemas, tanto desde el altiplano nortino hasta las llanuras de Aysén y de Magallanes. En Aysén ciertamente también aparece ahí en la Reserva Nacional Río Simpson, también en el cajón del río Báquer, en fin, el Valle del Jackson, etc. Entonces está en varios ámbitos, desde la costa hasta la cordillera de los Andes. Pero yo recalco en esta modesta presentación respecto de este Félix con color puma, que lo tengo atrás pintado en 3 ambientes: en el cajón del Maipo, más hacia mi derecha, luego en el Paso Vergara, ahí donde está el hito del volcán Planchón, en las lagunas de Teno, en la cordillera de Curicó, y luego lo tengo por ahí en el sector del Paso Dama, un poco cerca del volcán Tinguiririca, al interior de San Fernando. Entonces, lo que yo sugeriría es que en estos lugares que he mencionado, ojalá haya estudios, haya algún tipo de reserva, ya sea privada, porque no solo es importante cautelar a los escasos ejemplares que pueda haber de puma, sino también al cóndor, a las rapaces, en fin, a la vizcacha, al gato colocolo o al gato montesandino, según aparezcan, que también son muy móviles y muy escasos, al culpeo y la chilla, al quique, en fin, todos cumplen un rol que es invaluable. Entonces, esa es mi modesta sugerencia en materia de zoogeografía de Chile, aparte que ojalá este tema se pueda trabajar mucho más en el aula, a nivel de distintas carreras, tanto de ciencias agrarias, veterinarias, forestales, a nivel de la licenciatura en geografía, en fin, a nivel de la gente que estudia biología y química, etcétera. Entonces, muy importante eso, y también en carreras que tengan que ver con el ámbito espacial, como decía recién, la geografía, la misma historia, porque el rol de esta especie viene siendo registrado por los cronistas desde el periodo colonial, desde la época, podríamos decir, de Almagro y Pedro Valdivia, y sus cronistas, y en adelante hasta el siglo XX. Ahora, quiero concluir esta pequeña presentación de este felino autóctono sudamericano con lo que pasa acá en la región de Valparaíso, donde recientemente han habido algunos avistamientos en las serranías que circundan el área que se extiende entre Viña del Mar Alto, Quilpué y Limache. Entonces, ahí lo que yo he podido apreciar es que hay un verdadero corredor biológico, no solamente donde sobrevive el bosque de neblina, sino que también donde hay movilidad del puma entre el cordón central de la cordillera de la costa, donde está la Cuesta de la Dormía, el Cerro del Roble, el Cerro de la Campana, y el litoral, es decir, la parte alta de Viña del Mar, de Concón, y tal vez incluso al otro lado del río Concagua, donde está Mantagua, donde está todo este sector, digamos, de Zapallar, Quintero, hacia el interior. Entonces ahí yo creo que hay mucho que hacer, hay mucho por investigar, porque hay espacios muchas veces entre las grandes ciudades que están desocupados. Por ejemplo, lo que ocurre entre Conconalto y Belloto Norte. Ese es un ámbito interesante. Y el otro es el entorno de entre Peñablanca y Limache, donde fue el accidente de trenes el año 86 en Querón, que en esas llanuras ese es un hábitat preferido por este animal, no muy lejano a todo, pero donde vive relativamente tranquilo en escasos ejemplares, y que obviamente por la versatilidad que tiene la especie sería muy interesante poderlo estudiar y analizar con detalle por parte del mundo académico y también por la gente que trabaje en la ecología aplicada en terreno. Me despido con esta nota, espero sirvan las imágenes para entender que hay diferenciación interpoblacional entre el altiplano y la Patagonia, y en la urgencia de proteger a aquellas poblaciones del Félix con color puma que habitan en las planicies litorales del norte chico, de Chile central, y en la cordillera de la costa entre Aconcagua y la región del Maule. Esencialmente esa es mi sugerencia. También la precordillera andina desde Rengo hasta el área precordillerana de la provincia de Biobío, donde está la zona de Los Ángeles. También es de alta importancia poder ahí hacer estudios en terreno, ver la cantidad de ejemplares
y educar al habitante de zonas rurales para que conviva inteligentemente con esta especie que es única a nivel nacional, a nivel de sus distintas subespecies y relevante a nivel continental desde Alaska hasta la Patagonia. Los dejo, que estén muy bien, agradezco su tiempo y ojalá cualquier información me escriben a través de mi canal. Me interesaría mucho que estemos en contacto respecto de este interesante gato Ofelio neotropical que es relevante como controlador biológico de especies que muchas veces son nefastas para el mundo agrícola esencialmente. Que estén muy bien y los insto a que ojalá nos contactemos a través de este modesto canal que también tiene una dimensión geográfica y ecológica ambiental. Que esté muy bien. Muchas gracias. Los voy a mantener al tanto de información de lo que vaya ocurriendo acá en la región de Valparaíso y en el interior del Valle del Río Aconcagua, en la zona templada de Chile Central. Nos vemos.